Buenas tardes, interrumpimos la transmisión de Canal Guatevisión. En instantes inicia la conferencia de prensa de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres al respecto de la situación y los datos oficiales de la tragedia que se vive a esta hora aún en la aldea El Cambray 2 en Santa Catarina Pinula. Escuchemos esta conferencia. Pero a la vez pedirle cooperación, ayuda, comprensión en esta emergencia. Desde muy temprano de esta mañana yo fui alertado sobre el tema, pero ya desde ayer en la noche los operadores de rescate y todos los componentes de esta coordinadora trabajaron con mucho ánimo, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio. Y en particular no solo los operadores del gobierno, sino también los de la sociedad civil, en particular los bomberos voluntarios, los bomberos municipales, los rescatistas que inmediatamente fueron a atender esa emergencia. Quiero reconocer en eso también lo que llamamos los héroes anónimos, aquellos ciudadanos que no se identifican, pero que sí tomaron una pala para ir a empezar a hacer los primeros descombros. Esta es una de las tantas tragedias que suceden en Guatemala, porque somos un país hermoso, bellísimo, pródigo de su agricultura, todo lo que Dios le ha dado, pero también desafortunadamente somos muy vulnerables a este tipo de catástrofes. Se han producido por todas partes. En este momento no es solo aquí donde hay emergencias, hay otros lugares que se atienden. Y en esta forma abrimos esta conferencia de prensa para que el ministro de la Defensa, que es el coordinador de CONRED, y el secretario ejecutivo Alejandro Maldonado puedan dar a ustedes las informaciones que ustedes requieran y que ellos también estiman muy importantes para el país. Muchas gracias, señor presidente. Vamos a proceder a la primera pregunta por parte del señor periodista Guillermo Velarde, de Corporación Nacional y la Red. Señor ministro de la Defensa, ¿se encuentran con los recursos necesarios para afrontar esta emergencia? ¿Y ha tomado ya una parte del sistema de emergencia nacional? ¿Hasta qué hora se va a extender hoy las operaciones de rescate? Y si se suspendieran hoy, mañana, ¿qué? Bueno, sí, gracias. Déjeme decirle que los recursos necesarios los tenemos. Lógicamente, si esto se extiende, ya tenemos la disposición y la orden del señor presidente que el ministro de Finanzas asigne los recursos. En cuanto al tiempo que vamos a estar ahí, pues no se van a suspender las actividades, principalmente las de búsqueda y rescate. Todavía estamos, gracias a Dios, teniendo señales de que hay gente todavía con vida que está soterrada. Entonces esto nos anima más y nos compromete a seguir las 24 horas del día. Estamos en relevo de personal, todas las instituciones involucradas así lo están haciendo. Entonces decirle de cuándo vamos a terminar, pues vamos a estar ahí el tiempo que sea necesario. Todas las instituciones que componen CONRED. Periodista de Canal Antigua. Gracias, secretario de CONRED. Ingeniero, si nos podría comentar, los oficiales tienen hasta el momento de muertos, heridos y desaparecidos. Y otra pregunta, tenemos entendido que desde 2008 se había catalogado esta área como de riesgo. ¿Por qué razón no se pudo evitar esta tragedia? Gracias. Bueno, muchas gracias. Sí. Me gustaría empezar con un dato relativamente positivo, y es de que al momento llevamos 34 personas que han sido rescatadas con vida del lugar del deslizamiento. En cuanto a las personas fallecidas, oficialmente llevamos 9.
Sin embargo, ustedes entenderán que nuestros protocolos y nuestros procedimientos exigen que estas cifras oficiales sean ya verificadas por el Ministerio Público y por el INACIF. Nosotros sabemos de que el número desafortunadamente es mayor a este, pero por el momento la cifra oficial va en 9 personas fallecidas. En cuanto al número de personas desaparecidas, solo podemos dar un estimado de lo que potencialmente podríamos esperar debido a la dificultad de saber exactamente el número de viviendas que estaban o que fueron afectadas por este deslizamiento. Hemos fijado una cifra potencial o el riesgo que tenemos de personas desaparecidas en 600 personas, porque estamos estimando alrededor de 125 viviendas que podrían haber estado siendo afectadas por este deslizamiento. Luego el otro tema es sumamente importante. Efectivamente, desde el 2008 nosotros venimos realizando diferentes estudios de vulnerabilidad y de riesgo en el sector, y de hecho ese sector completo ya ha sido declarado de alto riesgo. Digamos, la última consulta que recibimos de parte de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula fue en noviembre del año pasado, en el 2014, donde nos consultaban si efectivamente estos dos sectores, Cambrai 1 y Cambrai 2, estaban dentro del sector declarado como de alto riesgo. Se les presentó nuevamente la respuesta positiva, afirmativa, a finales del año pasado, en diciembre del 2014. Tenemos a disposición de los medios de comunicación copias del informe que nosotros enviamos a la municipalidad en esa fecha, pero yo quiero acotar algo muy importante, y es que si bien estaba ya identificado y declarado el sector de alto riesgo, la realidad es de que en el área metropolitana tenemos más de 300,000 personas ubicadas y viviendo en sectores precisamente de alto riesgo a deslizamientos, y se hace prácticamente imposible poder trasladar a ese número de personas a otro sector. Tendríamos que, o más bien dicho, tendrían los medios que ir directamente a la Municipalidad de Santa Catarina para ver qué medidas estaban ellos tomando en base a las recomendaciones que nosotros dimos en nuestros informes y en nuestros estudios. Yo creo que lo que mencionaba el señor presidente es algo muy importante. Guatemala es el cuarto país de mayor riesgo a nivel mundial. Tenemos retos en este momento que se acaban de aprobar ya los nuevos objetivos de desarrollo sostenible. Tenemos que cambiar la visión de cómo funciona el Estado guatemalteco y comprender que no vamos a poder alcanzar nuestros objetivos de desarrollo si no incluimos la gestión de reducción de riesgos, la prevención, como un eje transversal para alcanzar estas metas. Participa el periodista José Vega de Azteca, Guatemala. Para el secretario Maldonado, tengo entendido que Conred en años anteriores ha contado con un fondo de emergencias de 8 o de 10 millones. Este año ha sido de 2 millones únicamente. ¿Se estaría usando ese fondo para esta emergencia y para qué alcanzaría esos 2 millones? Sí, efectivamente, este año tenemos un fondo, bueno, ahorita está un poco menor, no llega todavía a los 2 millones de quetzales, es menos lo que tenemos en el Fondo Nacional para Reducción de Desastres. Sin embargo, estamos en pláticas con el Ministerio de Finanzas. Ya el señor viceministro de Finanzas nos expresó que nosotros les hacemos una solicitud concreta y ellos inmediatamente estarían buscando la manera de poder capitalizar el fondo. En este momento ya tenemos identificadas algunas necesidades. En particular tenemos el tema del diésel para la maquinaria que está trabajando en el lugar. Estamos también trabajando el tema de la alimentación para las más de 616 personas que están trabajando en el sector, en las operaciones de búsqueda y rescate, y evidentemente algunas otras necesidades de atención inmediata para la población. Pero recordemos que inmediatamente terminada la fase de la emergencia tenemos que entrar lo antes posible a la etapa de recuperación, y esto pues va a requerir también de recursos, porque es evidente que ese sector, ya habiendo sido declarado de alto riesgo, no podemos regresar a las personas a ese mismo punto. Periodista Henry Lee de Emisoras Unidas. Gracias, buenas tardes. Solo quisiera que nos pudieran repetir, por favor, la cifra de personas desaparecidas hasta este momento
y tengo entendido que la coordinadora residente de Naciones Unidas también participó en esta reunión. Si nos pueden contar si hay algún ofrecimiento de la comunidad internacional en apoyo para las víctimas de esta tragedia que ha ocurrido en nuestro país. Sí, efectivamente la cifra que estamos dando con potencialmente desaparecidos es una estimación y quiero enfatizar mucho el tema de que es un dato estimado, es el de 600 personas desaparecidas. Y nos acompaña la señora Valerie Julián para que le pueda contestar su pregunta. Muy buenas tardes. Sí, nosotros hemos inmediatamente manifestado al secretario de la CONRED nuestra disposición para ayudar desde el sistema. Participamos en la reunión y quedamos con la misma propuesta. Nos alegra ver que muchas de las operaciones de rescate, que incluyen el rescate como después la asistencia a las personas afectadas, por ahora está muy a bajo control y no hay necesidades, vamos a decir, de apoyo adicional. Pero en el caso de estos pedidos estamos dispuestos a apoyar. Esta periodista Carolina Suchipé de TGW. Buenas tardes, gracias. Para el señor presidente, mi pregunta es relacionado al apoyo que dará la comunidad internacional. Sabemos que Cuba es uno de los países también que ha puesto a disposición un equipo médico para ayudar a las personas damnificadas. Hoy por la mañana el señor presidente anunció que ha recibido varias llamadas de otros países. Si nos pudiera explicar bien este tema y ampliarlo. Gracias. Sí, en efecto, como existe un principio de solidaridad internacional y las primeras llamadas que recibieron fue de la Embajada de México y de la Embajada de los Estados Unidos, también de médicos cubanos, de Naciones Unidas, como se ha dicho, y también está abierto a esa solidaridad a todos los países. Eso se produce. Lo que deben de considerar es que es una ayuda que en su momento debe estar bien organizada. Es decir, para las capacidades aquellas que son superadas por Guatemala. Es decir, cuando el país ya entra en una etapa que no puede atender por sí misma su propia emergencia, la ayuda siempre es bienvenida. Y en estas circunstancias, aquí en CONRED llevan sus protocolos estrictos para que esa ayuda se canalice exactamente a lo necesario. Ustedes pueden ver en este momento la principal prioridad es el rescate. Sacar de los escombros la mayor cantidad de personas que puedan, inclusive con esperanza, estar sobreviviendo. Y que en esto está concentrados todos los sectores de CONRED, particularmente Ministerio de Gobernación, Ministerio de Salud, Ministerio de la Defensa, Ministerio de Comunicaciones, en estas operaciones. Sí quisiera, por favor, que ustedes hicieran constar nuestro reconocimiento y agradecimiento a la respuesta tan importante que se ha recibido por esos países solidarios y no dudamos que otros más. Pero por el momento todo tiene que ser organizado sistemáticamente por la coordinadora de desastres, incluyendo la cooperación internacional. También, y lo dejamos ver, se sabe que ya hay movimientos de la sociedad civil para recaudar cooperación de los guatemaltecos, y no dudo que va a ser pródiga. Pero en este momento, claro, se recibirá toda la ayuda que venga, pero se tendrá que esperar la etapa. La etapa es primero el rescate, colocar a las personas en los albergues y enseguida pues ver y ocuparse también de aquellos insumos que necesitan, que por ahora los que tienen las bodegas de CONRED son bastante suficientes. Gracias, señor presidente. Pregunta a la periodista América Torres de Radio Mundial, Cadena Sur.
Sí, como recordaremos unas palabras que existieron cuando vivimos el terremoto del 76. Guatemala está herida, pero no de muerte. Con relación a la ayuda internacional, existe un protocolo para poder recibir esta ayuda. Pero los ciudadanos guatemaltecos hemos estado pasando por una situación difícil de credibilidad. Entonces, mi pregunta es que si esta ayuda que va a venir va a ser transparente. Esa es mi pregunta. Bueno, sí, muchísimas gracias. Hay algo muy importante que mencionar y es de que tenemos un protocolo muy estricto que se maneja no solo en Guatemala, sino a nivel internacional. En el caso específico de Centroamérica tenemos ya los manuales de Cancillería y la metodología conocida como CCAH, que son los Centros de Coordinación de Asistencia Humanitaria. Ahí precisamente está establecido cómo se solicita la ayuda, pero también cómo se transparenta el uso de esos recursos y que se garantice que los recursos llegan a las personas que lo necesitan. También tal vez mencionar muy rápidamente en cuanto a la solidaridad y al trabajo que está haciendo no solo los guatemaltecos, sino también la iniciativa privada. Queremos agradecer ese trabajo, pero también al mismo tiempo quisiéramos solicitar la colaboración de los guatemaltecos, que por favor no se acerquen al área de desastre, que permitan que las unidades que están operando ahí lo puedan hacer con toda la libertad, que faciliten el paso de los vehículos de emergencia, de la maquinaria que está en el lugar y de la mejor manera alejarse pues, para permitir que en forma segura los equipos de profesionales que están trabajando en el área puedan realizar sus labores. Periodista Andrea Domínguez de Noticiero Guatevisión. Mi pregunta es para Alejandro Maldonado, el secretario ejecutivo. Don Alejandro, si usted nos puede indicar, nos acaban de proporcionar un mapa, pero que nos pueda decir cuál es en magnitud y en metros, cuál es el área afectada en Cambrai y cuál es el área de la cual se va a estar también evacuando a personas porque se pueda repetir algo similar como lo que ocurrió el día de anoche. Sí, el área afectada son 17.600 metros cuadrados. Es un área bastante considerable. En metros o en términos de una distancia lineal son cerca de 160 metros que tenemos en el lugar del deslizamiento. El área que está incluida en la declaratoria de alto riesgo es el 100% de ese sector. No hay ninguna parte que quede fuera o excluida del área de alto riesgo. Periodista Juan Vega de 502 Interactivos. Gracias. Se ha dicho acá que si de ser necesario le pedirían recursos al Ministerio de Finanzas, pero tal cual sabemos por la crisis hospitalaria no hay recursos. ¿De dónde saldrían esos recursos de ser los necesarios? Y la otra pregunta, nos han faltado los datos de damnificados y albergados, no sé si tienen esos datos también. Sí, albergados tenemos 48 personas. Damnificados va a depender del número de viviendas que hayan quedado soterradas. Esa evaluación está en progreso y conforme se va avanzando en las operaciones, se van actualizando. Está Eric García de Radio Nuevo Mundo. Perdón, hay una pregunta pendiente, dice el periodista. ¿Perdón? Es que les preguntaba que explicaron que de ser necesario pueden pedirle dinero a finanzas, pero tal cual sabemos por la crisis hospitalaria no hay recursos. Entonces, si nos pudieran explicar de dónde saldrían esos recursos si fueran necesarios. Sí, desafortunadamente creo que se tuvo que retirar el señor viceministro de Finanzas para que le contestara. No, le cuesta. Tendría que ser directamente con el Ministerio de Finanzas obtener esa información. Periodista Eric García de Radio Nuevo Mundo. Para determinar si en este sector se podría decretar algún tipo de alerta o cuál sería el mecanismo que se podría utilizar para brindar más apoyo. Gracias. Sí, ya está declarada la alerta roja a nivel municipal. La Coordinadora Municipal para la Reducción de Desastres activó ya su centro de operaciones de emergencia y decretó la alerta roja. Periodista Carlos Álvarez de Prensa Libre. Muy buenas tardes. Solo únicamente para que, aunque todavía no hay una hipótesis clara de qué fue lo que habría provocado la luz, ¿cuál creen ustedes que habría podido ser la verdadera causa? ¿Una saturación de agua en el suelo o qué pudo haber provocado esto? Bueno, como usted lo indica, es una combinación de factores.
Muchos de esos están en el estudio que nosotros presentamos a la municipalidad, les vamos a dar una copia, pero incluye la interacción del río Platanitos con... Bien, esto es parte de lo que se vive en la conferencia de prensa en estos momentos en la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres. Las cifras oficiales a esta hora: 9 fallecidos, 34 heridos, 65 albergados, 1.200 rescatistas que operan en el área y una cifra preliminar que esperamos varíe, sobre todo en descenso, de por lo menos 600 personas desaparecidas. Este es el estimado que maneja la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, debido a que en ese lugar se encontraban al menos 125 viviendas que resultaron afectadas por este terrible alud. Más detalles, más información en los siguientes avances informativos y también en la emisión regional y la emisión estelar de Noticiero Guatevisión a las 6 y a las 9 de la noche. Con permiso, buena tarde.